quiero hablarte bajo este lema: una lección de tolerancia. Cuando leo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, conocido como evangelio sinóptico, encuentro una historia interesante. Resulta que Juan, uno de los discípulos de Jesús, juntamente con otros discípulos más, se encontraron a una persona de la cual no se hace mucha referencia en los evangelios, no se nos dan muchos detalles acerca de quién era, pero resulta que este hombre, esta persona, estaba echando fuera demonios y los endemoniados quedaban libres, y lo hacía en el nombre de Jesús. Y cuando Juan y algunos otros discípulos vieron lo que estaba ocurriendo, le prohibieron que lo hiciera. Y esto trajo a mi mente el pasaje cuando en el libro de los Hechos, en la ciudad de Éfeso, ciertos hijos de un tal Esceva, que era judío y jefe de los sacerdotes, pretendían también en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo hacer exorcismo, pero desafortunadamente no corrieron la misma suerte que este hombre, porque dice Lucas que el endemoniado fue y se abalanceó contra ellos y les dijo: yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde ustedes han salido? Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. Y recordemos, hermanos, que la Biblia dice claramente y nos enseña que Jesucristo obra solo a través de quienes Él escoge y capacita, porque el nombre de Jesús no es un amuleto mágico. Hay que conocer a Jesús personalmente para apelar al poder de su nombre. El hombre a quien Juan prohibió echar fuera demonios era diferente a los hijos de Seba, porque el propio Juan testifica que ellos vieron a uno que echaba fuera demonios. Ellos fueron testigos que un endemoniado quedaba libre cuando aquel hombre, que ni su nombre tenemos, los echaba fuera en el nombre de Jesús. Podían decirle a Jesús: vimos echando a alguien demonios en tu nombre, pero no forma parte del círculo de los 12, Señor. Este hombre echaba fuera demonios porque creía en el nombre de Jesús, aunque no formaba parte del grupito de los 12. Y quiero que esto usted lo tenga en mente, porque sinceramente apenas quiero hablarte y que analicemos algunos detalles de este incidente, porque me interesa repasar la respuesta que da Jesús a esta actitud intolerante de Juan. Y me hacía esta pregunta cuando estudiaba este pasaje de la Biblia, que tal vez usted conozca mucho mejor que yo, pero me hacía esta pregunta: ¿cómo reacciono ante el éxito de otros? ¿Cuál es mi reacción cuando otros logran lo que yo no puedo lograr? ¿Cómo reacciono cuando veo que otros avanzan o otros logran lo que yo quisiera para mí? ¿Cómo reacciono? Creo que Juan y los que estaban con él nos demuestran que parece que no estaban cómodos. Y dice Marcos, y voy a usar la versión de Marcos por la manera tan sencilla como él relata la historia, que uno de sus discípulos, Juan, le dijo un día: maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Se lo prohibimos porque no pertenece a nuestro grupo. No es de las asambleas de Dios, no es de la iglesia metodista, no es de la iglesia bautista, no es de la iglesia de Dios pentecostal, no es de los cuadrangulares, no es de los cuáqueros. Y le dijimos: no lo puedes hacer. Es claro, hermanos, que en esta observación de Juan, si usted lo lee claramente, la única razón que argumentaron para prohibirle a un hombre que echara fuera demonios en el nombre de Jesús era que no pertenecía al grupo de los discípulos que seguían a Jesús. Esa fue la única argumentación. No fueron donde estaba Jesús y dijeron: vimos a un hombre que es un pecador y un sinvergüenza usando el nombre de Jesús. Vimos a alguien que tiene una doctrina falsa y equivocada. No. La única razón para prohibirle que no usaran el nombre de Jesús es: no forma parte de nuestro círculo.
no se reúne todos los domingos en la iglesia misionera. ¿Me están tomando la idea? No formaba parte del grupito que acompañaba al maestro a todas partes. Así que este hombre, este Juan, este apóstol, lejos de alegrarse por ver la manifestación del poder de Dios, liberando, hermanos, gentes atadas por el poder de Satanás, tristemente Juan fue víctima de un sectarismo extremo que lo llevó al punto de prohibirle al hombre usar el nombre de Jesús. No se sintió contento, no se sintió alegre, no disfrutó el éxito por ver que endemoniados eran libertados en el nombre de Jesús por la simple razón que el hombre que era usado por Dios no formaba parte de su círculo. Víctima de la intolerancia y del exclusivismo. Y eso es negativo. Es que tristemente muy a menudo criticamos a otros por los éxitos que no podemos conseguir nosotros mismos. Tenemos ojos solo para ver faltas y no virtudes y resultados. Que Dios sane nuestros ojos. Yo diría más, que Dios sane nuestro corazón de la codicia, de la envidia y hasta del orgullo, porque muchas veces eso es manifestación de orgullo. Pero además yo creo que debemos tener también en cuenta y tener mucho cuidado de que la fidelidad a Cristo y el fervor por Él nos escondan un espíritu sectario, un espíritu extremista de venganza o violencia contra los que viven en la oscuridad y el pecado, como el propio Juan y su hermano Jacobo manifestaron en aquel momento también, o en aquel incidente cuando Jesús quería dirigirse a Jerusalén de Galilea y quería pasar por Samaria, y los samaritanos dijeron que no pasaba por esa aldea y no le ofrecieron hospedaje. Y este Juan y este Jacobo, estos hermanos, hijos del trueno, le dijeron a Jesús: ¿quiere que oremos y que descienda fuego del cielo y que desaparezcan los samaritanos esos que están ahí? Pero hermanos amados, que nunca nos domine un espíritu así. Decimos amén. Fíjese que en esa misma ocasión en el que Juan y Jacobo dijeron al maestro: ¿quiere que oremos y descienda fuego del cielo como Elías para que consuma esa aldea? Jesús tuvo que corregir esa actitud de esos dos hombres que se convirtieron en columnas de la iglesia posteriormente, hermanos. Porque lo lindo de todo esto es que Jesús trató con personas imperfectas, pero que ellos aprendieron a amar a Cristo y al Evangelio y se dejaron cambiar por el poder del Espíritu Santo. Amén. No piense usted que estoy haciendo leña del árbol caído. Estoy aprendiendo de la historia y aprendiendo de los errores de otros para yo no repetirlos. Jesús tuvo que decirle a Juan y a Jacobo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo no he venido a echar fuego y quemar a la gente. Yo he venido a buscar al pecador y salvarlos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de que la fidelidad a Cristo y el fervor por Él nos lleve al punto de menospreciar al pecador y no amarlos y predicarle la gracia de Dios. Porque condenamos el pecado, lo condenamos con todas las letras, pero no condenamos al pecador. Amén. No toleramos el pecado, pero no menospreciamos al pecador. No estamos de acuerdo con lo que ocurre, hermanos, en la rebeldía contra Dios, pero oramos para que esos rebeldes y esclavos del pecado sean libertados, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. No es el que seamos enfermados de esa fidelidad, de ese fervor, que no podamos ni mirar al hijo que se fue de la casa porque no lo tolero por el pecado. Ora por él, clama a Dios por él. ¿Por qué se lo vas a entregar al diablo, cabeza y todo, cuando tú puedes hacer la diferencia? Pero a veces nos llenamos de ese fervor y de esa pasión y no queremos saber de nada. Hermano, si el Señor te perdonó a ti, igual que me perdonó a mí. ¿Qué es esa lucha? Eso es lo que le pasaba a Juan y a Jacobo. Loco, quémalos, y tú también estabas allá en el mar perdido. Y el Señor te llamó y estás haciendo lo que no debías de hacer, pero por su gracia te salvó. Porque esa gente no puede también experimentar la gracia de Dios.
Mire, cuando leía este pasaje, ¿me estoy haciendo entender? Cuando leía este pasaje, fui al libro de Números porque ocurre un hecho histórico en el Antiguo Testamento paralelo a este, que estoy hablando acerca de Juan y la intolerancia. En el libro de Números se registra la historia de cuando Dios ordenó a Moisés separar 70 ancianos sobre los cuales reposaría el espíritu profético que Dios le había dado a él, a Moisés. 2 de estos ancianos que no sabemos la razón ni la causa, no pudieron llegar a la reunión convocada en los alrededores del tabernáculo. Estos 2 ancianos, Eldad y Medad, no pudieron venir a la convocatoria. Y cuando Josué, el ayudante de Moisés, porque siempre hay un ojo que te ve, y alguien, un joven, dice la historia, que vio a Eldad y a Medad allá en el campamento profetizando y hablando, y vino donde estaba Josué corriendo, porque hay quien le pica la lengua. Y vino donde estaba Josué y le dijo, allá está Eldad y Medad profetizando. Y aquí tenían que estar aquí en el tabernáculo. Usted ve como la gente, los santos lo torna en chisme y en brete. Y Josué se dejó manipular. Josué se dejó manipular, hermanos, y fue donde estaba Moisés y le dijo, Moisés, mire usted, Moisés, Señor, prohíbeles hacer esto. ¿Ve cómo corre paralelo con el pasaje de Juan? Señor, Moisés, prohíbeles hacer esto. Pero Moisés le dijo a Josué, ¿estás celoso de mí? ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos? ¡Wow, hermano! No cabe duda que por eso la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso que ha pisado la tierra. Josué, ¿por qué te dejas manipular? ¿Cuál es tu problema, Josué? Yo estoy seguro de lo que Dios me ha dado. ¿Cuál es tu batalla, hombre? Porque Moisés no se sentía amenazado por la demostración pública del Eldad y Medad. Si quieren profetizar allá, que profeticen. Si quieren allá hablar, que hablen. Yo estoy seguro de lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cuál es tu problema, hombre? Si él predica mejor que yo, amén, gloria a Dios y aleluya. Si él canta mejor que yo, amén, gloria a Dios y aleluya. Si él es mejor organizador de eventos que yo, amén, gloria a Dios y aleluya. Si él es mejor misionero, amén, gloria a Dios y aleluya. Si él es mejor evangelista, amén, gloria a Dios y aleluya. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cuál es tu lucha, Josué? Aleluya. No se sentía amenazado por la demostración del Eldad y Medad. Lo que deseaba más bien era que todo el pueblo llegara a ser profeta. Moisés pensaba, si todos fueran profetas no me darán tantos dolores de cabeza. Porque aprenderían a depender de Dios. Y no se estarían quejando constantemente de que no hay comida, no hay agua, los zapatos se me agastaron, la ropa. Y aquí aprendo, hermanos, lo que Josué no comprendió. Y es que cuando Dios te anota en su lista, aprende esto, su bendición te alcanza donde quiera que geográficamente estés ubicado. Amén. Eldad y Medad estaban inscritos en la lista que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Geográficamente no estaban alrededor del tabernáculo, pero estaban en la lista de Dios. Y esto me hace recordar otra historia linda. Cuando David, cuidando las ovejas de su padre, fue ignorado, el momento en el que Samuel es enviado por Dios a Belén para escoger a uno de los hijos de Isaí y que lo sustituyera en el reinado, porque ya había sido desechado Saúl el rey, y David no fue incluido en la lista de los invitados del sacrificio. Al punto que Samuel tuvo que decirle al propio padre, ¿y no te queda otro hijo por ahí? Porque cuando agarraron la lista de los inscritos, aquí está todos los nombres ahí, y Samuel le dijo, ¿y no te queda otro hijo? No estaba en la lista.
Davidcito estaba cuidando las ovejas del Padre, pero aunque no estaba en la lista de los hombres, David estaba en la lista de Dios. Estaba en la lista de Dios. Y yo creo, hermanos, que tanto Jesús a Juan como Moisés a Josué corrigieron esa tendencia exclusivista e intolerante de creer que solamente nuestra forma de hacer las cosas para Dios es la única aceptable. Cuidado con ese espíritu. Es un error pensar que el Espíritu Santo solamente fluye cuando las cosas se hacen como nosotros las hacemos o como nosotros entendemos que deberían de hacerse. Si el pastor predicara de esta forma, porque así es como me gusta a mí, entonces tú verías cómo el Espíritu de Dios se mueve. Si el líder de hombres dirigiera de esta forma, si el presidente de las mujeres, si el de los jóvenes, y queremos dirigir la iglesia sentado en una banca y sin mover una hoja. Aprendo este otro gran principio, y es que nunca debemos olvidar que Dios trabaja de muchas maneras diferentes, en muchos proyectos diferentes, por medio de muchas personas diferentes, pero que todo es importante para Él. Amén. Todo es importante para Él. ¿Cuánto desearía irme a China? Pero tienes al chino al lado, háblale de Cristo. ¿Cuánto me desearía irme a Indonesia? Pero tienes a los indonesios ahí al lado, háblale de Cristo. Gloria a Dios por estos jóvenes que decidieron irse a España. Bendígalo el Señor. Gracias Dios, yo me quedo y ayudo con mi finanza. Yo ayudo con mis rodillas. Yo estoy en el lugar donde Dios me llamó. Ellos estarán en el lugar donde Dios les llamó. Dios obra de diferentes formas, hermanos, a través de muchos proyectos diferentes, a través de muchas personas diferentes, pero para Él todos somos importantes. Gloria a Dios. Los evangelios significan que cuando Jesús murió en la cruz, José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín, escuche esto, José de Arimatea y Nicodemos eran miembros del Sanedrín y discípulos de Cristo, pero secretamente por temor a los jefes judíos, ellos fueron los que se hicieron cargo de la sepultura del Señor. ¿Dónde estaba el grupito que andaba con Jesús? Sin menosprecio, que el Señor me perdone si estoy menospreciando al grupito. Pero ¿dónde estaban los discípulos? En el Getsemaní se fueron todos y dejaron a Jesús solo. Judas los traicionó, Pedro lo negó y excepto Juan, todos los demás a huir. Bueno, ahí no podemos decir a huir que hay tiro, porque en aquel momento no había armas. A huir. Y estos dos, que no andaban todos los días con Jesús, en el momento crítico, José de Arimatea fue donde estaba Poncio Pilato, el gobernador, y le dijo, sin miedo alguno, vengo para que me autorices a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y sepultarlo en una tumba nueva que yo había edificado para mí. Nicodemo, ese que fue de noche, ese miembro del Sanedrín que fue de noche para consultar a Jesús, abiertamente pagó más de 100 libras de un ungüento especial para ungir a su maestro y que se sepultara dignamente el cuerpo de Jesús. Y eran discípulos a secretas, por decirlo de alguna manera. No formaban parte de los que andaban todos los días con Jesús, pero amaban al Maestro. No puedo pretender pensar que porque ustedes no oran como yo oro, ustedes no aman al Señor. No puedo pretender de que porque ustedes no adoran a Dios como yo lo hago, ustedes son unos carnales. Dios nos libre de ese espíritu sectario. Dios nos libre de ese espíritu de intolerancia y de exclusivismo. Somos diferentes, pero servimos a un mismo Dios. Servimos a un mismo Dios. Adoramos a un mismo Dios. Cuando creemos equivocadamente que nuestra manera de hacer las cosas es la única válida, que el ministerio en el cual servimos es el que más debería valorarse dentro de la iglesia, y cuando pensamos que todo el mundo debería de hacer las cosas a nuestra manera, creo, sin temor a equivocarme, que cometemos un gravísimo error. Y eso es válido, estos principios son válidos hasta en nuestro trabajo.
Asumir una posición intolerante y exclusivista es desvalorizar lo que otros hacen para Dios y para su iglesia, hermanos. Es dejar de trabajar en equipo. Yo creo que lo peor es atentar contra la unidad que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Vuelvo y repito este principio. Ignorar que el Señor trabaja de diferentes maneras y bajo circunstancias diferentes y con diferentes personas es ignorar que la iglesia es el equipo ganador del Señor. ¿Decimos amén? Tal vez todos ustedes no conozcan mucho de béisbol. Yo conozco poco, pero me gusta. Pero está el famoso pitcher abridor. Ese es el que abre el juego. Y está el famoso pitcher cerrador, que está para que el manager lo ponga cuando el equipo está perdiendo o necesita sacar un out para ganar el juego. Pero ambos forman parte de un equipo. Funciones diferentes, pero forman parte de un equipo. Y cuando gana el equipo, ganaron todos, aún los que están en las bancas. Son miembros del equipo ganador. No todos cumplen la misma función, no todos hacen la misma labor, pero todos formamos parte del equipo de Dios. Y es un equipo ganador que nunca pierde, aunque Satanás le dé lo que le dé. Este equipo no pierde, porque en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Por eso aprendí este principio de John Maxwell. Las individualidades ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. Messi fue elegido el mejor goleador del campeonato mundial, pero Argentina se llevó el campeonato. Las individualidades, los argentinos dicen amén. Las individualidades, escuche esto, hermano, porque es un principio válido. Las individualidades ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. Y eso es importante que nosotros como iglesia lo tengamos presente. El ministerio de las mujeres es tan importante como el ministerio de los hombres. El ministerio de los jóvenes es tan importante como el ministerio de los niños y adolescentes. El ministerio de la adoración es tan importante como el de evangelismo y el de la intercesión. El ministerio de educación cristiana es tan importante como el de los sugieres y omisiones. El ministerio de danzas es tan importante como el de artes escénicas, audiovisuales, de traducciones, y todos somos importantes. En las manos de Dios somos instrumentos de bendición. La iglesia no está organizada en ministerios o departamentos para competir o excluirse el uno al otro, sino para complementarse y luchar juntos por el progreso de la causa ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo reacciono ante el éxito de otros? Recordemos que ningún Juan tiene el monopolio del reino de Dios. Así que juntos trabajemos en equipo y llegaremos mucho más lejos que si nos empeñamos en hacerlo solos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo ante la intolerancia? ¿Cómo Jesús respondió a la pregunta o a la declaración que le hizo Juan? Tal vez Juan pensó, ahora el Señor me va a dar una palmadita en la mano y va a decir, bien hecho, Juan, así es como es. Esa es la cosa, hombre, así es como yo quiero que tú me defiendas. Todo lo contrario. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante la intolerancia de Juan? Dicen los evangelios, tanto Marcos como Lucas, que al conocer de este incidente el Señor Jesús censuró la tendencia sectaria y egoísta de sus discípulos y dejó bien establecido: su obra no estaba restringida a un pequeño grupo de discípulos. Y gracias a Dios por eso, porque tanto Juan como el grupo de los discípulos eran judíos de nacimiento, instruidos bajo el judaísmo, y Jesús no solo vino a los judíos, Jesús vino también a los que no son judíos. Y gloria a Dios, porque la gracia de Dios se ha extendido a cualquier tipo de nación y pueblo.
Alcanzó a los puertorriqueños y a los ecuatorianos, alcanzó a los brasileros, alcanzó a los costarricenses, alcanzó a los colombianos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, alcanzó a los cubanos y dominicanos, a los haitianos y los jamaiquinos, a los uruguayos y a los argentinos, alcanzó al mundo entero. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos, amados. Así que yo quiero que brevemente, no me voy a extender mucho porque cada uno de estos versículos tiene un tema para discutir, pero yo quiero que nos animemos a ver la respuesta que le da Jesús, porque la respuesta de Jesús tiene una triple acción interesantísima. La respuesta de Jesús es seguida por una triple explicación de por qué no debían alimentar la intolerancia y el exclusivismo. Primero le dice el Señor: no se lo prohibáis. Fíjese, fue la primera orientación. Si tú quieres saber cuál es mi opinión de lo que hiciste, no se lo prohíbas. ¿Ok? Como yo tengo que aprender de Jesús. Porque mire que nosotros le damos vuelta a las cosas. Jesús fue al grano. Como alguien dijo, Jesús era el mejor dermatólogo. Directo al grano. Ustedes tienen acción rápida. El Señor le dijo a sus discípulos: no se lo prohibáis. Y le da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. ¿Por qué se lo vas a prohibir? Porque no forma parte de ustedes o porque no me sigue a mí. Y note usted qué diferencia hace entre el nosotros que usa Juan en plural a la parte solo personal de él. Nadie, ninguno hay que haga milagro en mi nombre, no en nuestro nombre, sino en mi nombre para separarse del grupo. ¿Se da cuenta? Que luego hable mal de quién, de mí. Si este hombre tiene suficiente fe en mí para usar mi nombre y echar fuera demonios, está de mi lado y obrando en contra de Satanás. ¿Por qué te tomas en la facultad de prohibírselo? ¿Por qué se lo vas a prohibir, hombre? No será de las asambleas de Dios, pero predica. No será bautista, pero echa fuera demonios. No será de la iglesia de Dios pentecostal, pero extiende el nombre, expande el nombre del reino de Dios. No tendrá el nombre nuestro, pero cree en mi nombre y sabe que en mi nombre hay poder y en mi nombre hace la obra que yo vine a hacer. Una mente abierta, hermanos. Otro por qué. El Señor le dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros ¿qué? Aquí se usa la primera persona del plural. Porque el que no es contra nosotros, el que no es contra mí y contra ustedes, por nosotros es. Gloria a Dios. Y es interesantísimo esta respuesta, porque si ese hombre está echando fuera demonios en mi nombre, entonces no está en contra mía, ni está en contra de ustedes. Por el hecho de que no forme parte de este círculo, no significa que esté en contra nuestra, todo lo contrario. Y aquí hay algo interesante, hermanos amados. Y es que el Señor Jesucristo establecía claramente que no puede existir neutralidad en nuestra relación con Dios. ¿Somos o no somos de Cristo? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Representamos su reino o no lo representamos? Y esta lección se le está dando a Juan. Hombre, si él está usando mi nombre y está echando fuera demonios en mi nombre, esto significa entonces que no está en contra mía, ni está en contra de nosotros. Por consiguiente, entonces se está identificando con nosotros y está dando a conocer mi nombre. Porque si somos de Cristo, somos de Cristo. Y si estamos dispuestos a representar los intereses de Cristo, entonces tenemos que representarlo, porque no podemos nadar en dos aguas. No podemos querer amar al mundo y a Cristo al mismo tiempo. El propio Jesús lo dijo: no puedes servir a dos señores. O sirves a Cristo o sirves a la riqueza. O amas al mundo o amas a Dios. Pero no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tenemos que definirnos como seguidores del Cristo verdadero, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Me duele ver la tendencia de una nueva generación de gente que quiere en el mundo más la bendición de Dios.
el aplauso del mundo y después santos en la iglesia, pero diablitos sin tarritos en el mundo. Eso no funciona, hermano. No funciona. No funciona, hermano. Así no es. Y el Espíritu de Dios me está moviendo y creo que les voy a hablar acerca de la santidad. Porque hay que separarse para Dios. Como dice Santiago, con la lengua con que yo bendigo a Dios no puedo usarla para maldecir a mi hermano. Con la lengua con que yo alabo a Dios en el templo no la puedo usar allá en mi hogar para injuriar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y maldecirlo. No puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Y es lo que aquí el Señor le está diciendo a Juan. Tu intolerancia y tu exclusivismo te lleva a dudar de que ese hombre representa mis intereses. Porque si no lo representara, no usara mi nombre. No está en contra mía ni está en contra de ustedes. Porque tienen que encelarse. Que Dios nos ayude. Dios nos está ayudando. Y una tercera explicación que le da Jesús, ¿por qué no debían de habérselo prohibido? No se lo prohibáis, porque cualquiera que os diere un vaso de agua, observe, en mi nombre, singular, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si Dios tiene misericordia de alguien que ofrece un gesto tan simple, hermanos, como dar un vaso de agua, el Señor llega a esta conclusión. ¿Cómo van a menospreciar al discípulo a quien expulsa demonios en el nombre de Jesús? Si Él recompensa el que tú des un vaso de agua, ¿cómo el Señor no va a respaldar a alguien que en su nombre echa fuera demonios? Y ha entendido que hay poder en el nombre de Jesús. Y ha comprendido que hay poder en el nombre de Jesús. Sí, aclaro que esto no justifica el que usted se quede sin congregarse o sin reunirse o sin formar parte de la comunidad cristiana y vivir un cristianismo hereje. No. Necesitamos reunirnos, congregarnos, alimentarnos a la fe y seguir a Cristo para identificarnos con Jesús. El Señor quería, hermanos, y quiere hacernos entender que si alguien actúa sinceramente en su nombre, difícilmente esa persona actúe en su contra. Difícilmente. Una prueba crucial a la hora de determinar el verdadero servicio en el reino de Dios es el motivo que lo inspira. Nuestro servicio en el reino de Dios se ha hecho por el amor de Cristo y para su gloria o para que vean que servimos. ¿Qué nos motiva? Servir en la iglesia. ¿Qué nos motiva pararnos en una puerta? ¿Qué nos motiva a aceptar un cargo de diácono, de síndico o de líder de un ministerio? ¿Qué nos motiva? ¿Glorificar a Cristo, exaltar a Cristo o para que vean que nosotros servimos? Y que nos digan, qué bien, qué bonito, qué precioso. Y el día que no lo hacen, entonces me siento mal. Entonces, si me siento mal porque no me elogian, porque no me reconocen, tengo que analizar la motivación por la cual yo estoy sirviendo. Amén. Porque no servimos para ser recompensados por los hombres, sino por el Dios de los cielos. Claramente debo decirte que el reconocimiento es el oxígeno del alma. Jesús reconoció también la fidelidad de sus discípulos. Pero ¿qué me motiva a servir? Glorificar a Cristo, como dice el apóstol Pablo, todo lo que hagas, hazlo para Cristo, para exaltar su nombre o para recibir elogios y reconocimiento. El cristiano o líder que dependa del reconocimiento andará amargado por las esquinas, resentido con todo el mundo y no fluirá, porque simple y llanamente lo está haciendo para ser reconocido y para que vean lo que hacen y no para glorificar y exaltar a aquel que le dio la posibilidad de servir en su reino. Dios tiene un montón de gente a su servicio en todas partes del mundo y aquí en Tampa y en la iglesia misionera. Y cada cual le sirve conforme a su llamado, a sus propósitos y a la capacitación que Él les da a los que ocupa en su reino. Por eso quiero recordarte esta verdad. Recordemos que además de ti y de mí,
Dios está trabajando por medio de mucha gente y todos somos importantes para que sus propósitos eternos sean hechos realidad en la tierra. Además de ti y de mí, hay mucha gente que está doblando rodillas. Además de ti y de mí, que nos reunimos en la iglesia misionera, hay mucha gente exponiendo sus vidas para predicar a Cristo. Además de ti y de mí, hay mucha gente ofrendando para que el reino de Dios siga avanzando. Además de ti y de mí, que nos reunimos en esta iglesia misionera, hay un montón de gente en el mundo entero, aún en los Estados Unidos y en Tampa, que están proclamando la verdad del Evangelio, que están comprometidos con la Biblia, que están orando, doblando rodillas, para que la gente conozca que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No tenemos el monopolio del Evangelio, sino que el Señor es el Señor de su iglesia. Tú y yo hemos sido llamados a servir. Tú y yo hemos sido llamados a ser un instrumento de honra en las manos del Señor, para que su nombre sea exaltado y glorificado y seamos portadores de un mensaje que cambia y transforma vidas. Lo harás a tu estilo y a tu forma y de la manera en como Dios te ha capacitado. Yo lo haré de la mía, pero ambos formamos parte del programa de Dios, del plan de Dios.